Samsung ya presentó su nueva línea de teléfonos bajo la marca Galaxy S22 y si estás pensando comprarte este teléfono, aquí en este video le estaremos haciendo una comparativa con el modelo del año pasado, el Galaxy S21, para así entonces ayudarte a comprar el mejor teléfono para ti. También en este canal tenemos una comparativa entre el Galaxy S22 Ultra y el S21 Ultra si estás pensando comprarte la versión más poderosa de este teléfono, pero vayamos ahora con la comparativa entre el Galaxy S22 y S21. Si nos dejamos llevar por el diseño, el Galaxy S22 no cambió mucho. Aquí seguimos viendo el diseño con el módulo de la cámara separado de la parte trasera del teléfono. Sin embargo, este no está integrado al borde del teléfono, así como vimos con el Galaxy S21. Por lo demás, realmente no hubo grandes cambios, así que no hay muchas diferencias en cómo se ven estos teléfonos. En realidad considero que el diseño del Galaxy S21 con la cámara integrada al borde del teléfono se ve mucho mejor que el diseño del Galaxy S22, ya que entonces este se parece un poco más al Galaxy S21 FE, un teléfono que se supone que sea inferior al Galaxy S21. No obstante, un punto a favor del Galaxy S22 es que ahora este tiene una parte trasera de cristal en vez de plástico como el Galaxy S21, así que entonces este teléfono se sentirá un poco más premium en la mano. Aquí es donde vemos quizás la primera gran diferencia entre estos teléfonos. El Galaxy S21 es un poco más grande ya que su pantalla es de 6.2 pulgadas, mientras que el Galaxy S22 es de 6.1 pulgadas. En los demás factores es prácticamente lo mismo, ya que encontrarás un panel con una resolución 1080p y la habilidad de entonces funcionar a 120 Hz. Si quieres un teléfono un poco más grande, pues entonces el Galaxy S21 debe ser tu alternativa, pero realmente no considero que 0.1 pulgadas haga una diferencia sustancial en el uso del teléfono. Sin embargo, quizás entonces el Galaxy S22 sea una mejor alternativa, ya que puede ahorrar un poco más de batería, ya que su pantalla puede fluctuar entre 10 Hz y 120 Hz, lo cual entonces te va a poder ayudar a ahorrar un poco más de batería. Por lo menos para el mercado de Latinoamérica, Samsung traerá la versión con el Snapdragon 8 Generación 1, el más reciente poderoso procesador de Qualcomm. Samsung asegura que este procesador ofrece mejor funcionalidades de cámara, desempeño y eficiencia. Sin embargo, en mi opinión, no creo que veamos grandes diferencias en el desempeño entre el Galaxy S21 con el Snapdragon 888 y este Galaxy S22, ya que ambos procesadores son de gama alta. En las cámaras vemos otra diferencia bastante sustancial entre el modelo del año pasado y este. Ahora Samsung le dio una cámara principal de 50 megapíxeles en el Galaxy S22 en vez de una de 12 megapíxeles en el Galaxy S21. Esto significa que esta vez la cámara con más resolución es la principal en vez de la cámara telefoto en el Galaxy S21 que tiene un sensor de 64 megapíxeles. En la cámara ancha tenemos prácticamente lo mismo que el año pasado, una de 12 megapíxeles con un lente capaz de capturar hasta 120 grados. Donde vemos una diferencia negativa, diría yo, es con la cámara telefoto, ya que ahora es de solamente 10 megapíxeles en vez de los 64 megapíxeles del año pasado. Es posible entonces que las fotos que captures utilizando este sensor sean de menor calidad, pero todo dependerá sobre qué valoras más, la cámara principal o la telefoto. Para finalizar, la cámara de selfie tampoco recibió cambios, así que es la misma de 10 megapíxeles. Samsung también promete que todas estas cámaras tendrán un mejor desempeño en el Galaxy S22 gracias al sistema de inteligencia artificial que le ha añadido a estas cámaras. Sin embargo, aunque estas mejoras están muy buenas y las considero muy chéveres, creo que entonces Samsung debió también añadir un sensor con una calidad bastante alta en la cámara telefoto para que tanto la cámara telefoto como la cámara principal tengan fotos o puedan hacer fotos con muy buenos detalles. El desempeño de la cámara a la hora de grabar videos será muy similar entre estos teléfonos, aunque hay diferencias que harán al Galaxy S22 superior si lo comparamos con el S21.
Samsung le dio a su nuevo teléfono un mejorado sistema de estabilización que provee 58% más estabilización, como también funciones de software que ayudarán aún más en esta estabilización, aunque esto será entonces de forma digital. Esto significa que tus videos se verán más fluidos y estables y con más brillantez y colores de noche comparado con el Galaxy S21. Este es otro punto negativo para el Galaxy S22, ya que su batería es más pequeña, 3700 mAh en vez de los 4000 mAh del Galaxy S21. Sin embargo, debemos considerar también que el teléfono es un poco más pequeño, así que quizás no necesitas tanta batería para ofrecer el mismo desempeño o incluso un mejor desempeño que el S22. Como mencioné anteriormente, es probable que esta diferencia no tenga un impacto tan grande si de igual forma el procesador también es más eficiente, pero tendremos que esperar para poder contestar esto. Aunque vemos menos batería en el Galaxy S22 y S22 Plus, por lo menos en este último modelo puedes cargar la batería a un máximo de 45 watts. Desafortunadamente, en el Galaxy S22 regular solamente tienes lo mismo del Galaxy S21, una carga rápida a un máximo de 25 watts. En almacenamiento y RAM no vimos un cambio, ya que ambos teléfonos llegan con 8 GB de RAM y la opción entre 128 y 256 GB de almacenamiento. Tanto el S21 y S22 ya no se le puede expandir el almacenamiento, así que en este renglón es más de lo mismo. Si te importan mucho los colores, esta vez, por lo menos en las tiendas, no tendremos una opción con dos tonos como vimos con el Galaxy S21. Ahora el S22 solo viene en negro, verde, blanco y rosado. Realmente el S21 vino prácticamente en los mismos colores, aunque su rosa es un poco más oscuro y hay un modelo púrpura con un color oro rosado que por lo menos a mí me gusta mucho. Por suerte, en la tienda de Samsung en línea puedes pedir otras combinaciones de colores más llamativos en mi opinión, como grafito, azul claro, amarillo y plata y morado claro y oro rosado. Samsung este año no aumentó los precios del Galaxy S22 y S22 Plus, así que comienzan estos teléfonos en $799. Sin embargo, esto significa que puedes conseguir quizás un Galaxy S21 a menor precio gracias a ofertas o descuentos, ya que este entonces es el pasado modelo de estos teléfonos de Samsung. Ahora que hemos visto estas diferencias entre estos teléfonos, ¿cuál entonces considero que vale la pena comprar? Dependiendo del ahorro que consigas, considero que entonces el Galaxy S21 es un mejor teléfono. Este seguramente te costará menos, tiene más batería, es un poco más grande y tiene una mejor cámara telefoto con más resolución. Ahora bien, si valoras mucho tomar fotos y videos de noche, pues entonces considero que el Galaxy S22 es una mejor alternativa. De igual forma, si entonces no tomas muchas fotos con la cámara telefoto, creo que entonces vas a preferir tener una cámara principal con más resolución que una cámara telefoto con más resolución como lo tenemos en el Galaxy S21. En fin, creo que ambos teléfonos son muy buenas alternativas, pero si estás en busca de ahorrar aún más dinero, también puedes considerar el Galaxy S21 FE. Aquí en este canal ya hicimos varios videos de este teléfono, así que te los dejo aquí para que puedas conocer un poco más de este teléfono y quizás entonces te inclines por este en vez del Galaxy S21 o el Galaxy S22. Pero bueno, ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre el Galaxy S21 y S22? ¿Cuál entonces te piensas comprar? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas en el futuro los próximos videos de tecnología que tendremos en este canal. Y también cuando hagamos un unboxing o una reseña de este Galaxy S22 para que entonces lo puedas conocer mucho más. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.